Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Feliz año nuevo, tengo de propósito hacer los videos que tenemos pendientes y son un montón. Lo que voy a hacer para cumplir eso es bajarle un poquito a mis expectativas. Todavía hay muchísima info que pudiéramos considerar como básica. Sí, nos dio cobicho y por ahí alguien había preguntado si le da cobicho a alguien del sistema, todo el sistema lo siente. Sí, aunque en diferentes niveles. Vamos a repetir por siempre que la disociación es un concepto muy amplio y hay diferentes modelos que se han propuesto para explicar cómo podemos categorizar las experiencias disociativas. Comentábamos en un directo que la definición de disociación, hay mínimo 7 definiciones diferentes de qué se puede entender por disociación. No nada más estamos hablando de los más conocidos que son despersonalización, desrealización. Les teníamos prometido hablar más a fondo qué es la confusión y alteración de identidad. Ya lo hemos mencionado en el canal antes, sobre todo creo que la primera vez fue en los síntomas sobre el... Quiero hablar rápido, pero se me va el aire si hablo rápido. Las autoras de este libro, que es el libro recomendado de este video, Stranger in the Mirror o Extraño en el espejo, disociación, la epidemia escondida, oculta. Las autoras Marlene Steinberg y Maxine Schnall proponen un modelo de 5 dimensiones de la disociación patológica: despersonalización, desrealización, amnesia disociativa, confusión y alteración de identidad. Y de hecho podemos usar estas 5 para explicar más cómo surge, cómo nace un alter, cómo se separa, cómo se disocia y por qué o cómo es una identidad distinta y compleja. Por cierto, disclaimer, ni este video ni ningún otro de este canal son suficientes para hacer un diagnóstico. De la misma forma que ningún video que tú veas en internet sobre el cobicho o ver a una persona con cobicho no es suficiente para saber si tú tienes cobicho. Para hacer un diagnóstico siempre tiene que verse personal. Tienes que ir con un profesional. Entonces vamos a recapitular lo básico. La disociación en términos de psicología es lo opuesto a asociar, lo opuesto a integrar. Es una desconexión o interrupción de una conexión. Pero ¿desconexión de qué? No vayan a decir desconexión de la realidad, porque eso confunde mucho ese término con psicosis y no son lo mismo. Lo que podemos decir es que se desconecta de alguna de la experiencia presente que estás teniendo. Todo el tiempo estamos integrando y disociando información, lo que pensamos, lo que significan las palabras, el lenguaje básicamente, nuestros recuerdos, todo lo que vemos, oímos, todo hace una imagen completa y compleja y tiene sentido. Y en algún momento eso se puede desconectar, en parte es normal. La disociación tiene un rango de normalidad y no nada más eso, es universal. Todos los mamíferos pueden disociar. Si pueden integrar, también pueden disociar. Hay modelos animales de la disociación, no así de TID. De hecho, cheque nuestro video de medicación del TID, hablamos un poquito de eso. Un ejemplo clásico de disociación normal es cuando vas conduciendo o vas en el transporte público o te pasaste de tu destino y no recuerdas bien qué pasó en el inter. Es normal, es algo que el cuerpo puede hacer. No siempre es patológica, pero sí puede llegar a ser problemática si es demasiado intensa, demasiado duradera y descontrolada, no la puedes controlar. Y de hecho me gusta cómo lo mencionan las autoras, que dice que la diferencia entre la disociación normal a la anormal es un asunto de demasiado de una buena cosa. La disociación es una buena cosa, no podríamos sobrevivir sin ella. Pero vamos directo con ejemplos. La despersonalización yo creo que es el más conocido de estas 5 dimensiones. Se entiende como una desconexión de una parte de tu experiencia personal y corporal. Usualmente se siente, y si te puedes dar cuenta, es un punto importante. Puedes sentir que al hablar es como si no supieras de dónde sale tu voz o la sientes rara, o sentir que te ves de lejos en tercera persona, o sentir que tu brazo izquierdo como que se siente raro, como entumecido, o que tu cuerpo es como si se moviera solo, o sientes que perdiste conexión emocional con algo o con un familiar o con tu pareja. O sea, sabes que lo conoces, pero se siente raro. Y de hecho eso es lo que la hace diferente de la psicosis. La psicosis solo te puedes dar cuenta de que es una experiencia rara solo después de que ya pasó, retrospectivamente. Pero en la despersonalización y desrealización en general, la mayoría de síntomas disociativos, te puedes dar cuenta justo cuando te está pasando. Te das cuenta de que hay algo raro. Me cuesta respirar. La desrealización se percibe más como una desconexión con el entorno. Le vamos a llamar a estas dos DPDR, es más fácil. Puede sentirse como que las cosas parecen irreales, como si estuvieras en un sueño o en una película. Puede que sientas que el mundo va más rápido o más lento. La percepción del tiempo también se siente como rara. Las cosas cambian de forma o de tamaño, o los colores lucen raros o más vívidos o más apagados, o ves una visión de túnel, como si hicieras esto, todo lo demás se ve como oscuro o difuminado. Escuchas como si estuvieras debajo del agua, como si los
sonidos estuvieran tal vez muy lejanos, como si tú te estuvieras alejando. Más bien, el mundo se aleja de ti en lugar de tú del mundo, si no, ahí sí sería despersonalización. Pero usualmente estas dos van de la mano. Por cierto, tenemos un video de DPDR que hicimos hace tiempo, por si lo quieren ver. Si te pasa de vez en cuando es normal. Sucede ante mucho estrés, cansancio, eventos emocionales difíciles. Por cierto, también estas experiencias DPDR también pueden ser causadas por trauma físico como golpes, lesiones orgánicas, enfermedad o sustancias, epilepsia también. Pero en este video estamos hablando únicamente del origen psicógeno, es decir, del origen psicológico, no orgánico. Seguramente van a preguntar, yo una vez fumé algo mágico, si eso lo puede causar. Sí, de hecho sí, se conoce bastante como un detonante. Hay algo que le llaman, de hecho, drogas disociativas, así se les llaman. Entonces sí, hay varias que detonan mucho la disociación. De la amnesia disociativa tenemos un video que nos enorgullece mucho, váyanlo a ver. Pero aquí voy a tener un poco de cuidado de cómo lo formulo. Así como hay niveles leves del DPDR que se consideran normales, en la amnesia disociativa no es como que le llamamos amnesia, pero le llaman olvido ordinario. Es el clásico, no sabes dónde dejaste las llaves, o tienes un nombre en la punta de la lengua y no te acuerdas, o se te olvidó hacer una tarea o pagar una factura. Eso no le solemos etiquetar como amnesia, sino que es la naturaleza de la memoria, de que requiere un detonante a veces muy específico para poder traer esa memoria, y por eso la gente da pasos atrás para retomar un tema o recordar lo que venía dejando. El hecho de que se llame disociativa es porque es una memoria desconectada, pero está ahí. Es lo que hemos dicho, la diferencia entre amnesia orgánica y la amnesia disociativa es que es una memoria que está ahí, pero perdiste el acceso a ella. La amnesia disociativa también se ve de diversas formas, no es nada más un blackout. Puede sentirse también una repentina pérdida de habilidad, de una habilidad bien aprendida. Por ejemplo, caminar, escribir, verte a ti mismo haciendo algo, tal vez en un video, o tú escribiste algo, pero se te olvidó, que así como que, caray, yo no recuerdo haber hecho esto, pero sí lo hiciste tú. Encontrarse con acciones hechas. Los niveles leves de la amnesia podríamos llamarle el olvido ordinario. Nadie tiene una memoria perfecta, es muy difícil. Ese es el nivel leve. Los niveles más elevados pueden suceder en la amnesia disociativa o en el TID. Son muchas experiencias de amnesia que incluyen blackout, pero también incluye pérdida de conocimientos. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Que de hecho, fíjense que es algo muy curioso. Esto no sé qué tanto, así que no me hagan caso en esto. Esto es una opinión de algo. No es una opinión, es algo que leímos, pero tómenlo como opinión porque no me acuerdo. Pero, según yo, la amnesia psicógena se tiende a olvidar más sobre la información personal, mientras que la amnesia orgánica, por ejemplo, si te diste un tremendo golpe en la cabeza, lo que se te olvida es más como del mundo, no tanto de ti, lo que es raro. Eso lo vimos una vez, no recuerdo dónde lo vi, si me acuerdo lo voy a poner. Ahora sí vamos al tema del video, confusión y alteración. Confusión de identidad es no estar seguro de quién es uno, es una sensación muy subjetiva, no se puede ver, de incertidumbre, de perplejidad, de conflicto sobre el sentido de uno mismo, y eso suena un poco muy abstracto, similar a los anteriores de que hay niveles esperables y normales que son leves. Así hay un nivel leve de confusión de identidad que es hasta eso normal. En eventos grandes de la vida o grandes cambios de la vida, la adolescencia es un clásico momento de la vida en donde se puede experimentar niveles leves. Son leves por mucho que se sientan intensos, pero son leves de confusión de identidad. Cuando tienes que elegir una carrera, cuando sales de la carrera y entras al campo laboral, cuando estás desempleado por mucho tiempo, cuando tienes un hijo, cuando te casas, cuando te divorcias, cuando experimentas un conflicto entre ambos países en los que has vivido. Son como periodos en los que examinas tu vida y ante la incertidumbre necesitas como que ir redescubriendo quién eres ahora. Eso es muy normal. La idea de quiénes somos es algo que se va construyendo con el tiempo, pues no podemos ser exactamente los mismos que hace 10 años. Los niveles de confusión normales y esperables son parte de, es necesario confundirse un poco para retomar el camino y seguir redescubriéndonos. Por cierto, para diferencias entre identidad y personalidad, por favor vean el video de por acá. Si le aumentamos a niveles moderados, todavía no severos, estaríamos hablando, por ejemplo, después de terminar una relación abusiva, violenta y tormentosa, puede llegar uno a sentirse muy confundido de quién es. La sensación extraña que siente un niño cuando se ve forzado a ser el adulto en la relación con su cuidador, cuando se convierte el niño en el cuidador del cuidador, es algo que se llama cambio de roles, que puede surgir
surgir, de hecho, en los apegos inseguros, sobre todo en el desorganizado. Algunas situaciones de adopción, también, no todas, también algunas pueden causar confusión de identidad medio moderado. Esto no estamos diciéndote que tienes confusión de identidad, son ejemplos de lo que lo puede detonar. Si se fijan, aquí estoy mencionando de las relaciones con los demás, y es que aunque la identidad es un constructo individual, sí se construye también en respecto a las relaciones que tenemos. El cómo se siente, no sabes en qué crees, no sabes qué te gusta, no estás seguro de qué te gusta, qué no te gusta, no sientes que te conoces, o por ejemplo te cuesta trabajo describirte cuando te dicen, bueno, ¿y cómo eres? ¿Cómo te describes? Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo que luego a uno se le olvida. Puede que usas palabras que todo el mundo usa. Te cuesta entender el cómo te percibe la gente. Puede ser que la gente te diga, es que eres muy amigable y bla, 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 pero tú no lo ves, no lo entiendes. Y no es nada más porque falsa humildad o porque no te lo creas, simplemente no lo ves. Sientes que no sabes qué hay detrás de la máscara que presentas. Sientes que eres incapaz de ser auténtico o no sabes qué es ser auténtico, no sabes si en algún momento has sido auténtico en tu vida, o sientes que hay una lucha que te empuja hacia distintas cosas. Pueden ser niveles leves, pero también puedes sentirse niveles moderados a molestos. La confusión es como que todo el tiempo estás caminando y construyendo tu identidad, y hay muchos caminos, pero de pronto te quedas en una encrucijada y te quedas congelado, ya se te olvidó por dónde venías y no sabes ni para dónde vas, más o menos como Alicia en El País de las Maravillas, que decía que estaba perdida y quería llegar a algún lugar, pero pues a ninguno al mismo tiempo. Que de hecho hay bastante de confusión de identidad. ¿No se supone que Lorego le preguntó quién eres y no le supo contestar? Ya no lo sé, señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. Es que no podría explicarme, señor. Porque yo ya no soy yo. En niveles más severos ya estamos hablando de casos de trauma complejo y TID. La confusión llegas a no saber siquiera si eres un ser humano, si estás vivo, si eres una persona, si te llamas como te llamas, si la vida que has tenido una vida. ¿Qué era eso que tú viviste? ¿Qué edad tienes? Entonces, como se hacen los alters, se requiere confusiones de identidad muy elevadas. De niño, obviamente. Acuérdense que de niño también uno apenas está aprendiendo. Yo sé que parece que los alters, bueno, es parte de lo que los define, es que están bien definidos, tienen este nombre, tienen esta edad, actúan de cierta forma. Eso parecen, pero desde antes que se formaran y todavía después de que están formados, sí llegas a tener momentos, y no estoy hablando de cuando están dos pues confronting y como que de pronto era, no sé si soy este o soy este, no estoy hablando de eso. Incluso puede estar un alter solito y el alter solito puede estar disociando de sí mismo, no nada más de PDR, puede tener una confusión muy cabrona. También eso es lo que hace que surjan los alters todavía después en la etapa adulta. No se podrían generar más alters sin niveles altos de disociación en general, incluyendo confusión y alteración. Es existir en un completo vacío de sentido. Se considera disociativo porque es este sentido, el que algo nos haga sentido es algo que conecta, pues la disociación básicamente es desconectar. Se desconecta de demasiadas cosas que le dan sentido. Es similar a estar en una pesadilla. Las cosas tienen poco sentido, pero de todas maneras estás aterrado, pero no sabes por qué. Incluso pudieras tal vez darte cuenta de que tal vez hay algo que no tiene sentido en la pesadilla. Puede ser que te persiga un monstruo de una hamburguesa y aún así puede ser una pesadilla muy aterradora. El hecho de que pierdas sentido no hace que eso te quite el miedo. También yo siento que también por eso algunos juegos de terror y algunas películas de terror dan miedo cuando las cosas no tienen sentido. Me parece que ese es el terror cósmico. Nos falta leer a Lovecraft, pero posiblemente vivió bastante confusión y pérdida de sentido, porque sí se siente culero. Pasando al siguiente, que es alteración de identidad. También, igual que los anteriores, hay niveles normales, esperables de alteración. Alteración es un cambio de conducta, un desvío de tu actuar normal, es que sea notable o para ti o para otras personas. Las formas más sutiles, normales y esperables de la alteración, o sea, de que no te tienes que preocupar, es la forma en la que nos podemos adaptar, por ejemplo, a las personas con quienes estamos, de que yo soy diferente con la familia, con los amigos y me adapto a cada persona nueva que conozco. Es normal. Puede ser algo que se siente tanto natural como que no es adrede, no es a propósito, pero tampoco sientes que te está controlando a ti, no sientes que esa nueva forma de actuar es diferente, pero sí se siente como que
qué raro, como que me vuelvo más, tengo un humor más idiota con estos amigos. Esos niveles de alteración son normales. También, por ejemplo, si tú tienes diferentes roles en un trabajo, psicólogos, por ejemplo, posiblemente también tendrán varios roles que posiblemente harán un switch entre te estoy consolando, te estoy diciendo que estoy contigo y después te tengo que cobrar por la sesión. Subiendo un poquito más en personas que no tienen un trastorno disociativo, pero sí tienen otro tipo de trastornos, por ejemplo, como la depresión o trastorno bipolar o trastornos de personalidad, se siente un poco más fuera de control, se expresa en no sé qué me pasó, que hice eso. Dejas, por ejemplo, tal vez de interesarte en algo que te gusta, cambias de hobbies, tiras a la basura cosas que antes apreciabas, o sientes que ya tus amigos de muchos años, de pronto sientes que ya no tienes nada en común con ellos. Más o menos esas son como experiencias que sentirían las personas con alteración de identidad moderada. Y ya hablando de niveles severos de alteración, tenemos a los trastornos disociativos. No sé si lo adivinaron, pero también está el TLP aquí, TPTC, el trauma complejo también. Una rayita más arriba tenemos a los OTDE y una rayita más arriba tenemos al TID. Por cierto, hablando del trastorno límite, hicimos un video sobre el trastorno límite de la personalidad, donde hacemos una comparación con el TID, y también estamos haciendo un audiolibro en donde hablan del trauma complejo y el TLP forma parte del trauma complejo. Y se lo recomendamos, por cierto. Estoy jugando aquí con mi liga. En el nivel donde está el TLP, el trauma complejo y algunos OTDE, la alteración se percibe casi como si fueran dos personas distintas, pero no es claro, no es definitorio, no es fácil identificar, o sea, al menos para externos, no es fácil identificar si es una misma identidad la que toma el control absoluto, y para la misma persona se siente como sí, pero sigue siendo la misma identidad, solo que con una alteración severa que siente la misma identidad, que le pertenece. Se siente raro, pero le pertenece. Usualmente estos cambios la alteración es un cambio de una conducta a otra. Usualmente estos cambios en este nivel suele ser en términos de binarios, entre 2, máximo entre 3 cosas. Por ejemplo, de hecho empezamos a ver la serie de Merlina, está padre. O sea, no sucede nada parecido en Merlina, pero es como si estuvieran una misma persona se sintiera que actúa, se identifica y es más como Merlina, y de pronto sientes que ya no es propio de ti, como que ya no lo entiendes, y cambia tu actuación y tu cosmovisión cambia a Enid, que es la amiga, pero sigue siendo tú, o sea, en esencia sigue siendo tú. Y pues en el TID, pues ya no eres tú, pues ya es otra identidad la que hace eso. Existe al mismo tiempo, en paralelo, existes tú, no sé, pongamos Merlina, y existe Enid al mismo tiempo. Puede ser, por ejemplo, que tú sientas, tú estando tú siendo Merlina, te veas a ti mismo actuar como Enid. Por eso también se le podría llamar alteración. Un sistema nos preguntaba una vez, ¿cómo sabes tú que eres tú y tú no eres tus alters? Algo así preguntaba, y respondí que a pesar de que viví mucha confusión de identidad y no me sentía definida hasta hace pocos años, yo podía saber lo que yo no era, a pesar de que yo no me sentía definida. Piensan en algo que les disguste, que no les guste, que no entienden por qué existe, por qué le gusta a la gente. Imagina que de pronto te ves a ti mismo haciendo eso. Te ves a ti mismo haciendo algo que jamás pensaste que harías, jamás harías. Esa sensación de, wow, no, definitivamente no soy yo. O sea, tuvo que haber sido alguien más, lo soñé porque yo jamás haría eso. En el TID también hay mucho de eso, porque hay gente que erróneamente piensa, no es posible que sepas lo que hace un alter. No tienen idea, porque sucede bastante esto de que estas barreras entre alters, aunque sí son mucho más definitorias que en el resto de trastornos disociativos, de todas maneras sí son permeables y sí puedes estar de espectador. Por ejemplo, yo estoy unos pasos atrás y estoy percibiendo que mi cuerpo está haciendo algo que yo no haría, que yo no quiero hacer, y esta sensación que yo tengo, yo como identidad, yo como host, que digo, mi cuerpo, estoy haciendo algo que yo no quiero, que es diferente a mí. A eso es a lo que se le llama como alteración severa. Cuando se está creando un TID, cuando las barreras entre partes todavía son flexibles y todavía puedes ver. Imagínense un niño siendo traumatizado. Puede ser que esté encerrado en un closet, puede ser que esté hiperventilando, puede ser que esté cansado, puede ser que esté lastimado. Si la capacidad disociativa es muy alta, yo creo que esa es la principal diferencia de quienes sí desarrollan TID y quienes no. Estas experiencias pueden subir y subir hasta donde puedan para tratar de regular el sistema nervioso del niño, que está hiperventilando, está asustado, está cansado. Cuando te despersonaliza no te está pasando, no te duele. Cuando llega la desrealización esto es un sueño, esto ni siquiera es real.
Cuando llega la confusión de identidad, no sabes quién eres. Tal vez en realidad tengas una familia bonita. La familia que tú crees que tienes en realidad no es tu familia. Tú tienes una familia bonita y de hecho están jugando a las escondidas, pero tal vez tú te emocionaste mucho y por eso estabas hiperventilando. Tu cuerpo se mueve solo y hace lo que sea que necesite hacer para estar a salvo. Y de hecho no eres tú. El cuerpo no eres tú. Tú estás bien. Tú no harías lo que el cuerpo está haciendo. Tú estás bien. Y esa es alteración de identidad. Y si sube la amnesia, pues se te olvida todo y aquí no pasó nada. Y de todas maneras alguien se tuvo que quedar ahí. Esa identidad que estaba haciendo las cosas se convierte en otra identidad. Puede ser que tampoco sepa que hay una parte que se quedó atrás, o tal vez sí lo sabe. Y si hacen falta más alters que tengan otro tipo de habilidades, de intereses y que no sepan lo demás, pues se seguirán creando alters. Hay una cosa que no está aquí en estas 5 dimensiones, pero yo creo que viene del lado de la amnesia porque es de la memoria, que es compartimentalización o compartimentación, no sé cómo le digan. Lo he escuchado de los dos. ¿Qué es lo que sucede en esta narrativa? En esta identidad, en este yo, se queda de este lado y de otro lado se queda otra identidad y se quedan separados. Eso es compartimentalizar. Esos somos los alters. No es lo mismo que reprimir. Se puede parecer, pero no es lo mismo. Personas traumatizadas sin trastornos disociativos sí pueden compartimentar o compartimentalizar. Es una palabra difícil. Sí pueden hacerlo rudimentariamente, como que muy básico. En trastornos disociativos complejos como OTD y TID hay pedazos muy complejos. Imagínense como una partición de disco. Los pedazos complejos es cuando ya tiene esa partición de disco, ya tiene su sistema operativo y puede funcionar solito aparte. Cuando no es tan complejo, son nada más como un archivo, nada más es un disco duro con fotografías, pues esas 5 son las 5 dimensiones de la disociación patológica. Hay otras experiencias disociativas, pero este es un modelo. Este modelo es muy interesante y de hecho se usa bastante en clínica. Diferenciar los tipos de experiencias entre sistemas y personas que tienen, por ejemplo, diferencias de disociación y de experiencia de distintas dimensiones de la disociación en diferentes trastornos. Sirve, por ejemplo, para identificar los niveles severos de disociación y por qué, por ejemplo, el TLP. Algunos proponen que el TLP pudiera ser un trastorno disociativo. Bueno, básicamente si es un trastorno relacionado a trauma, básicamente trauma es disociación. Entonces los trastornos muy asociados a trauma se pudieran considerar como trastornos disociativos. Creo que fue Kloftel que dijo que el estrés postraumático es el trastorno disociativo más simple y el trastorno de identidad disociativo es el trastorno de estrés postraumático más complejo. Es que estoy buscando aquí la gráfica porque yo la había hecho. En los trastornos disociativos mixtos, que no son TID, que no son trastornos disociativos, se encuentra más desrealización, a veces más amnesia y menos despersonalización. En la amnesia disociativa hay muy poca alteración de identidad. En la fuga disociativa, un subtipo de la amnesia disociativa, por supuesto que hay mucha más amnesia, pero hay poca de PDR. ¿Por qué hay más alteración de identidad en la fuga disociativa? Porque por lo general se identifica una fuga disociativa como un asumir un rol repentino. Voy a ir a tal ciudad que jamás se te ocurrió ¿para qué vas a esa ciudad? Esa es parte de la alteración. La amnesia disociativa no siempre que no tiene fuga, no se asocia con alteración de identidad. En el trastorno límite de la personalidad, de hecho encontramos mayor despersonalización, poca desrealización, poca confusión y más o menos de alteración y amnesia disociativa. Esto lo estamos sacando también de este mismo libro, de lo que demuestra en sus escalas, convertimos a una gráfica polar aproximada, obviamente. En el otro trastorno disociativo especificado, curiosamente tiene mucho alto, especialmente la amnesia, pero la desrealización no es tan alta. Recuerde que son 4, donde el primero es el TID parcial. Cuando no se tiene trastornos, pues por lo general los niveles son leves, son mínimos o muy esporádicos. Y por supuesto que en el trastorno de identidad disociativo lo que más se tiene es confusión de identidad en primer lugar, de hecho. Luego alteración de identidad, luego amnesia disociativa, luego despersonalización y al final desrealización, pero sigue estando todo muy alto. Por supuesto que cuando estoy diciendo que son niveles muy altos, no me refiero a que constantemente 100% 24/7 estés así de quién soy, pero sí mucho más que las personas que no tienen TID, sobre todo personas que no tienen trastornos, que si todavía nos pasa la confusión de identidad. Bueno, niveles ya no feos, en niveles en donde ya sabemos incluso qué está pasando. Tenemos la información, entonces es como un ataque de pánico que sientes que algo te está pasando, pero ya con información ya puedes más o menos como que calmarte y decir, ok, me está pasando esto, va a pasar. Dependiendo, las personas con TID sí están en un momento de mucho estrés, de mucha traumatización todavía. Por supuesto que los niveles de disociación que pueden suceder ya han llegado hasta arriba y pueden volver ya a llegar hasta arriba si el cuerpo decide
sí, creo que esto es lo que necesito. Y el tratamiento se trata de que el cuerpo tenga más opciones, de que si sucede algo difícil, porque no podemos evitar que nos sucedan cosas difíciles, el cuerpo pueda tal vez no entrar en esa etapa como su primer salida, sino tal vez nosotros no perdernos luego y poder decidir, y ya después si el cuerpo dice ok, ya me das chance, ok, ya disparo de disociación, pero por lo menos ya sabemos qué pasa. Y eso hace que incluso aunque tú tengas confusión de identidad, no te pierdas por completo en un vacío horrible. Las personas que hemos llegado hasta arriba podemos volver a llegar en esa etapa. Lo ideal es que no, porque no está padre, no se siente bonito, y luego mucho de esto es lo que provoca, por ejemplo, en personas traumatizadas, sobre todo con trauma complejo que tiene que ver con abusos. Es una de las cosas que pueden detonar, por ejemplo, algunos eventos de autolastimaje. No supe cómo inventarme ahí la palabra. Estamos preparando el siguiente video de 50 cosas algo, porque ya ven que cada año hacemos un 50 algo, entonces vean ese video, va a estar padre. Yo creo que vamos a tener que partirlo en dos porque va a estar difícil y me está todavía costando, siento un poco raro por el cobicho, entonces posiblemente aparte va a estar un poco largo. Tomen agüita, cuídense del cobicho, cuídense del frío, cuídense del calor para los que están en el hemisferio sur, lean un montón, duden de lo que lean. Si nosotros recomendamos lecturas no significa que nosotros estamos 100% de acuerdo con lo que recomendamos, pero son lecturas muy importantes. De pronto, yo sé que dijeron algo aquí que no me gustó, pero todo el resto me gustó. No me acuerdo qué. Lo tengo anotado, pero se me olvidó ponerle post-it, entonces no estamos 100% de acuerdo con lo que solemos leer. Es normal. Recomendamos las cosas que nos han servido, por lo menos en algo. Y sacamos la info para este video. Lean mucho, duden de lo que lean y sigan leyendo. Besitos plurales.